¿Cómo describir una variable categórica? Para poder describir una variable categórica, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles de nuestras variables son categóricas. Y la forma más sencilla de detectarlas es a través de sus valores finales. En nuestra variable país, cada uno de los resultados de los valores representan a una categoría. Así tenemos México, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, Argentina, etc. Pero estas categorías también pueden ser representadas con números. Si hacemos clic en etiquetas de valor, observaremos que cada uno de los números que aparecían en esta segunda variable en realidad representan a las categorías de la variable denominada país. Volvemos a deseleccionar etiquetas de valor y vemos que los números representan a cada una de las categorías de la variable anterior. Pero esto no significa que esta variable sea una variable numérica, sino que los números están representando a sus categorías. Entonces, ¿por qué es que cuando aplicamos en el icono etiquetas de valor aparecen las categorías para una variable y luego cuando deseleccionamos el icono aparecen los números, situación que no ocurre en la primera columna? Es porque en vista de variables, la variable país tiene el tipo cadena. Significa que podemos escribir en cada una de sus casillas. En cambio, la segunda variable, que también es país, tiene como tipo numérico. Y entonces se tienen que escribir números que representan a cada una de sus categorías. Por ejemplo, 1 Perú, 2 México, 3 Argentina, 4 España, etc. Si regresamos a la vista de datos, veremos que en la opción cadena se pueden modificar los nombres, incluso podríamos cometer errores ortográficos. Esto no es posible cuando la opción es del tipo numérico, porque cuando hacemos clic sobre etiquetas de valor no podemos modificar los nombres. Lo que sí podemos es seleccionar otra opción. De tal modo que por cuestiones prácticas es mejor que una variable categórica, como la variable país, tenga como valores finales a sus categorías representadas por números. Y entonces podemos ya analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, seleccionar la variable país, cuyo tipo es numérico y por eso está representado con un icono de escala. Lo trasladamos al cuadro de diálogo y le damos a aceptar. Tenemos aquí una tabla de frecuencias. En la primera columna está la frecuencia absoluta, por ejemplo, 19 de Perú, 10 de México. En la segunda columna tenemos la frecuencia relativa, llamada también porcentaje, y si dividimos 19 entre 40, nos da 47,5, es decir, 47,5%. El porcentaje válido se refiere a las matrices de datos que no tienen todos los casilleros completos, y es que podría ser que en algunos casos haya ausencia del dato, y entonces las frecuencias se calcularán para todos los datos completos o para los casos en que falta alguna información. Y el porcentaje acumulado no es más que la suma. 72,5 viene a ser 47,5 más 25,0 y 77,5 viene a ser 72,5 más 5%, y vamos aumentando según los números que van apareciendo aquí, de tal modo que podríamos decir que el 80% o más del 80% corresponden a los países de Perú, México,
Argentina y España. Y entonces nos podemos enfocar sobre este grupo porque es el más numeroso en el dato evaluado. Y esta es la forma en que se debe presentar una variable categórica, describiéndola a través de su frecuencia absoluta y su frecuencia relativa.